compartir. Buenas noches, saludos cordiales, un fraternal abrazo desde Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México. Un placer compartir una noche más de conversaciones generativas en este espacio que significa reflexión, conocimiento, aprendizaje y hacer una evolución para compartir con todos ustedes estas propuestas que hemos venido planteando y todas las que están en el futuro. Diferentes temáticas, diferentes personas grandiosas, experimentadas, y hoy damos un salto a un tema muy interesante que de una u otra forma tiene que ver con cada uno de nosotros, así no estemos directamente ejerciendo esta profesión. Pero hemos sido clientes, hemos sido visitantes de un restaurante, hemos probado un platillo delicioso y pues el tema del consumo de los alimentos tiene relación con todos nosotros. Pero bueno, visto desde una perspectiva profesional, desde un experto muy destacado, a quien además le he seguido un poquito el rastro en las redes y en las propuestas que tiene desde hace bastante tiempo. Hoy tengo el honor de presentar a un experto costarricense, quien es administrador y gastrónomo, quien nos va a compartir una temática muy interesante que tiene que ver con la gastronomía sostenible e identidad cultural. Es una mezcla no solamente de gastronomía, sino de otros elementos donde la parte cultural está presente. No me queda más que darle el pase hasta Tibás, en San José, allá en Costa Rica, y pues muy agradecido, don Alejandro Madrigal, por este espacio y esta disposición que usted ha tenido desde el momento en que conversamos para presentar esta temática. Don Alejandro es el director general de la empresa Gastronomía Esencial, y bueno, a partir de esto le doy la bienvenida. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, encantado de estar acá. Muchísimas gracias, don Manuel, por haberme permitido compartir hoy con todos ustedes, y la verdad es que sí, el tema es un tema que me apasiona muchísimo, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con la gastronomía, y en este caso la gastronomía sostenible, y todavía le agregamos con identidad cultural, que precisamente lo que queremos y lo que estamos trabajando es en el producto gastronómico costarricense. Y entonces, bueno, la idea es ver cómo lo estamos haciendo, qué nos queda, cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras fortalezas y cómo podemos hacer para que cada uno, no importa dónde estemos, de nuestros hogares o de nuestras instituciones o en nuestras casas, o simple y sencillamente como consumidores que somos, podamos aportar para que esa gastronomía costarricense nos llene de orgullo siempre. Muy bien, don Alejandro, antes de entrar a este tema tan interesante, y créame que sí genera esa inquietud en la combinación de ese nombre de gastronomía con identidad cultural, porque ahí empieza a sonar toda aquella parte cultural que nos hace comprender el consumo de platillos a partir de datos y de hechos concretos. Pero antes de eso, sería muy interesante conocer su trayectoria en todo este campo que tanto le apasiona. ¿Cuál ha sido su trayectoria en esto? Si la pudiéramos incluso resumir. Sí, claro. Bueno, le cuento que yo trabajé en cocina, pero cuando tenía como 16 años, ¿verdad? Entonces ahí ya me metí en un restaurante y fui asistente de cocina, etcétera. Y bueno, siempre me gustó la gastronomía, pero realmente el entrar al tema de la gastronomía fue más un accidente importante en la vida. Yo soy egresado de teatro, y entonces me llené siempre de mucho arte, cultura, y terminé con, por ejemplo, la producción teatral y la organización de eventos, y así fue como me metí en la gastronomía. Ingresé a la Cámara Costarricense de Restaurantes en el año 98 más o menos, y me incorporé ahí a llegar y a trabajar y a colaborar con mi gran amigo y mentor, Vicente Bruno, que en paz descanse. Y él siempre me apoyó en el aspecto de que él llegaba y decía que había mucho potencial y que la gastronomía era toda una industria, lo que eran hoteles, restaurantes, y que era toda una industria que verdaderamente tenía muchísimo futuro. Y a raíz de eso también después llegué como director a la Asociación Nacional de Chef, y entonces ya fui director de la Asociación Nacional de Chef. Participamos incluso en aquel entonces con
con el presidente Marco Tulio Mora, fundador de la Asociación Nacional de Chefs, y fuimos y empezamos a participar por ejemplo, fuimos a Bolivia a representar a Costa Rica. Y ahí precisamente lo que había que hacer era potenciar la gastronomía costarricense. Y ahí fue donde hicimos, yo diría que es como un gran hito de cómo se empezó a proyectar una gastronomía diferenciada de Costa Rica, utilizando productos nuestros en innovación. Y bueno, pasó el tiempo, regresé a la Cámara, estuve en la Cámara y en el año 2011, junto con Alfredo Echeverría, un gran amigo, y Randall García, Alfredo nos propone precisamente lo que es el plan, formar el Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable. Y empezamos a trabajar en eso. Y el tiempo, ya pasaron 9 años. Ahora precisamente el domingo 27 de septiembre el plan cumple 9 años de estar sobre la mesa y de estar trabajando en este sentido. Y esto lo que ha hecho es que mi trayectoria siempre ya ahora sí ha sido muy fuertemente vinculada a la gastronomía, muy vinculada a lo que es el producto gastronómico. Tengo amigos que incluso me dicen chef, yo les digo yo no soy chef, pero bueno, ellos me siguen diciendo chef, y gente que me quiere, gente que me respeta. Igual tenemos detractores en la vida, como siempre los hay, pero bueno, eso es parte de lo que nos hace, y de lo que nos hace seres humanos, y llegar y compartir, el llegar y entender, y siempre estar anuente a escuchar consejos y crecer. Y en esto crecemos todos y crecemos todos los días. De hecho, precisamente el tema de pandemia y etcétera, pues obviamente lo que está haciendo ahorita es dándonos una lección a todos por igual, y cada quien va a aprender de la mejor manera y va a salir adelante de la mejor manera que se permita, ¿verdad? Así es. Muy bien, hay un planteamiento muy interesante que es incluso leyendo algunas referencias, pero antes de ese planteamiento, ahora usted me tentó con una pregunta. Le dicen chef, no es chef, pero sabe evaluar lo que hace un chef y sabe lo que hace un chef. ¿Es eso lo mismo, no? Digámosle que sí, digámosle que, bueno, he participado a nivel de culinaria, he sido jurado internacional en competencias y obviamente no lo sé todo, que eso es algo importante que todos tenemos que saber, que tenemos que entender, que todos los días estamos aprendiendo, que un chef, por más masterchef que sea, hay platos que no conoce, productos que no conoce, y eso es parte de lo que vamos a hablar posteriormente, cuando hablemos de precisamente la identidad cultural en la gastronomía. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que sí, no hay forma de que absolutamente nadie, por muy gastrónomo, chef ejecutivo y el famoso, etcétera, etcétera, en gastronomía, pueda decir, yo lo sé. Muy bien, dentro de tus planes o metas está posicionar una filosofía de gastronomía. ¿Me escuchas? ¿Se fue el sonido? Sí, ahí, ¿me escucha ahí? ¿Ahí me escucha? A ver, ahí. Vamos a ver, ahí me escucha. ¿Qué tal? A ver, ahí, ahora sí. Ahí, ahora sí. A ver. Sí, algo está pasando a nivel de internet. Ok, ahora sí me escucha. Ahora sí. Ok, vamos a ver, ¿me escuchaba? Se nos fue. Vamos a ver en qué momento regresa. A ver qué pasó con el internet en Costa Rica. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, aquí está de vuelta. Ahora sí, ya no lo perdimos. No. Ok. Bueno, vamos de vuelta. Planteaba en el anterior comentario o incluso pregunta, que dentro de tus objetivos está posicionar una filosofía de gastronomía sostenible. Sostenibilidad es algo que se involucra en todo el desarrollo social, y hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad, pero ya sabemos que es diferente. Desde la parte sostenible, ¿cómo poder combinar esta propuesta gastronómica? Quiero aclararte como un usuario más
que cuando hablamos de gastronomía, o por lo menos en mi caso, cuando lo interpreto, pues vienen las referencias de aquellos profesionales, los que saben hacer los platillos en el hotel, toda aquella carrera que algunos dicen que es muy cara porque son muy caros los insumos y los alimentos. Entonces, ¿cómo llevar eso a la parte sostenible? ¿Cómo las podemos combinar? ¿O cuál es tu propuesta? Sí, bueno, primero que nada lo que hay que ver es que cuando decimos la palabra gastronomía estamos hablando de un todo, estamos hablando de alimentos y estamos hablando de bebidas, claro. Pero también estamos hablando de que la gastronomía es un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que obviamente tiene que integrar absolutamente toda la cadena. En la cual está, por ejemplo, no hablemos solamente del plato, no hablemos solo lo rico, lo que nos vamos a comer, sino que más bien hablemos de dónde viene ese plato, por ejemplo. Entonces, de la finca a la mesa, del mar a la mesa, ¿qué comprende? ¿Qué significa la gastronomía? ¿Quiénes estamos vinculados dentro de ese plato? Entonces, es tan importante el chef como el agricultor, el que lo sembró, el que lo cosechó, el que lo procesó. Entonces, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer siempre es que cuando hablemos de gastronomía, verdaderamente veamos el modelo de desarrollo completo, lo que eso significa y ver cómo es que absolutamente cualquier cosa que nosotros nos comamos o bebamos, pues simple y sencillamente tiene todo un mundo por detrás, ¿verdad? Eso desde el concepto gastronómico, ¿no? Y esa vinculación a la parte sostenible. Ok, la vinculación a la parte sostenible es precisamente de que tenemos que llegar y generar reacciones y encadenamientos y tenemos que llegar y ver lo que estamos utilizando, cómo lo estamos utilizando, cómo responde precisamente a la rentabilidad, por ejemplo, de las regiones o al desarrollo o al cuidado del medio ambiente. Entonces, simple y sencillamente es un todo, es un desarrollo completo. Entonces, por eso mismo es que cuando nosotros empezamos y planteamos el plan, llegamos y planteamos los ejes estratégicos. Y esos ejes estratégicos nos dicen que si estamos hablando de gastronomía sostenible, pues obviamente debemos impactar en todos los sectores y que todos los sectores son importantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos que hablar de seguridad alimentaria o tenemos que hablar, por ejemplo, del kilómetro cero, que es llegar y comprar los productos lo más cerca de donde estamos nosotros, ya sea en nuestra casa o en nuestros negocios o nuestros hoteles, para llegar y mitigar la huella de carbono. Eso es uno de los temas. O el consumo de productos libres de agroquímicos, ya sea orgánicos o bien en transición con prácticas sostenibles. El hecho de que si tenemos un restaurante, también estemos pensando en el ahorro energético, que también estemos pensando en el consumo del agua o en la disminución de los desechos y los desperdicios. Todos estos aspectos es lo que hace que precisamente sí estemos hablando de sostenibilidad en la gastronomía. Ok, esa vinculación con los temas, digamos, ambientales, incluso se concibe como sostenibilidad. Lo planteas como un motor de desarrollo, o sea, para llegar ya a plantearlo de esta forma, entra como un actor social más dentro de los elementos de la economía misma. ¿Cómo lo podrías descifrar, describir como motor de desarrollo? El tema gastronómico asociado a la sostenibilidad. Porque precisamente estamos impactando en la economía, impactando en la comunidad, en la región, impactando a todos aquellos sectores que requieren ser acogidos por absolutamente todos, como por ejemplo son los agricultores, donde tienen que haber también tienen que haber prácticas de sostenibilidad en la agricultura, pero que también tiene que haber otros elementos como por ejemplo el precio justo, ¿verdad? O sea, son tantas las acciones que en realidad sí es verdaderamente
un modelo de desarrollo, porque verdaderamente que vincula todos los actores son importantes, tan importante es el que siembra, como el que cosecha, como el que compra, como el que vende. Ese intermediario, por ejemplo, ese intermediario que muchos le dicen que es muy necesario, y hay gente que le dice que es un mal necesario, porque no manejan precisamente un precio justo, ¿verdad? Todos esos actores dentro de lo que es la gastronomía sostenible son importantes, son relevantes. Entonces hay que trabajar en conciencia, en socialización, el llegar y conocer, el llegar a integrar, el que este sea un proyecto verdaderamente inclusivo. ¿Y por qué incluso es inclusivo? ¿Por qué incluso nosotros hicimos un proyecto de este tipo? Primero, es importante que esto hay que tenerlo bien clarito. El plan nace de la sociedad civil, nace más bien como una propuesta que se le da y se invita al Estado y le decimos, mire, nosotros tenemos una gran solución de trabajar en una gastronomía totalmente diferenciada, incluso a nivel mundial. No existe país en el mundo que haya dicho que quiere que su gastronomía sea sostenible y saludable como esos dos elementos diferenciadores. Siempre se ha dicho que quieren que sea la mejor, la más rica, la más abundante, pero no sostenible y saludable, con toda esa responsabilidad que conlleva, ¿verdad? Y esto es importante de tenerlo bien claro. No es el hecho de que si nosotros tenemos una gran gastronomía muy variada, muy grande, como muchos llegan y hay costarricenses que se han atrevido a decir que nosotros no tenemos cocina tradicional. Y eso es totalmente falso. Sí tenemos mucha cocina tradicional. Lo que sí tal vez no estábamos haciendo es revitalizándola. De hecho, nosotros ni siquiera hablamos de rescate, no decimos esa palabra, hablamos de revitalización. No hay nada que rescatar, toda esa gastronomía ahí está. Lo que pasa es que sí tenemos que ponerla en la mesa, no solamente de nuestras casas, sino también en los restaurantes y en los hoteles. Pero para que eso pase, sí tenemos que garantizarnos que absolutamente toda la maquinaria funcione bien. O sea, un restaurante no puede decir, yo no voy a poner chicasquil en mi menú cuando hay un productor que dice, ¿para qué lo voy a sembrar si nadie me lo compra? Entonces, sí tiene que haber esa comunicación, esa maquinaria tiene que ir juntita para que precisamente entonces empecemos a trabajar en un producto con identidad cultural. Porque si yo hago un plato con chicasquil, que es una planta nativa, entonces yo estoy haciendo algo con identidad. Si yo hago algo, por ejemplo, con un kiwi, yo no estoy haciendo ningún plato con identidad. Estoy haciendo un plato que posiblemente sea rico, sea sano, etcétera, pero no tiene identidad cultural, porque nosotros ni lo sembramos ni es nuestro. Entonces empiezan otros, ¿verdad? Otros elementos ahí que hay que empezar a valorar. Ok, antes de ir y continuar con el tema de identidad cultural, vamos a ver, el tema de la alimentación, si bien es cierto, puede estar delimitado a algo, como decís, la comida costarricense, por ejemplo, pues es algo universal. ¿Cómo comprender este plan? ¿Este plan nace con qué proyección? ¿A quién va dirigido? ¿Quién lo patrocina? ¿Qué elementos contiene? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿hay referente de alguien más en el mundo que trabaje planes gastronómicos sostenibles también? Ok, bueno, el plan nace precisamente como una propuesta inclusiva de la sociedad civil para el Estado. Y entonces eran tres entes importantes, además de las personas, que éramos, obviamente ya se los mencioné, Alfredo Echeverría, del Club de la Gastronomía Epicuria, Randall García, del Instituto Nacional de la Biodiversidad, el INBio, y Alejandro Madrigal, que en ese momento estaba en la Cámara de Restaurantes. También son estos mismos entes los que llegan y suscriben el plan el 27 de septiembre del año 2011 en conjunto con el ICT. Y de esta forma es como llegamos y damos el banderazo de salida.
Y ese banderazo de salida lo que hace es que empieza a evolucionar y empieza a tomar adherentes al plan, en los cuales se integra el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el INAH. Posteriormente a eso, empieza a hacerse todo ya un trabajo de la iniciativa, de la construcción de la iniciativa, que precisamente nos ayuda el Ministerio de Agricultura con un financiamiento para ayudar y lograr esa consultoría. Allí 100 profesionales de distintas áreas en las cuales estaban precisamente chef, turismo, investigación, agricultores, nutricionistas, la parte de academia y la parte estatal también, empezamos a trabajar en el plan. En el año 2015 se da la declaratoria de interés público del plan. Y en este momento, precisamente la semana pasada, nuestro último adherente fue la Municipalidad de San José. Ahí nosotros tenemos muchísimos sectores, ya son 50 adheridos al plan, que están desarrollando acciones concretas para esto. Nosotros, la Fundación Costarricense de Gastronomía, que es el ente que se crea para llegar y hacer la coordinación jurídica del plan, en realidad lo que ayuda es a gestar acciones, ¿verdad? No es que financia ni tampoco tiene aportes. Es una comisión que funciona, que obviamente ya en su proceso va a ejecutar proyectos que pueden ser financiados y todo lo demás, pero que en este momento no ha sido así, en el cual la intención es ayudar, apoyar, unir y como decimos acá, ¿verdad? Es ayudar a jalar la carreta, pero todos para el mismo lado. ¿Por qué? Porque absolutamente todos posiblemente estemos haciendo acciones concretas para lograr una gastronomía sostenible en Costa Rica. Pero cada uno dentro de su institución, dentro de su rango de acción, y lo que nosotros estamos haciendo es uniendo. Somos como una sombrilla, ¿verdad? Donde estamos absolutamente todos y podemos generar esa inclusión, esos enlaces, esos encadenamientos para llegar y caminar más rápido hacia una estrategia país, porque la gastronomía sostenible y saludable, que así se llama el plan, en realidad se convierte en una estrategia país. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Qué es lo que busca? Ok, buscamos que la gastronomía en Costa Rica sea diferenciada en esos dos elementos, que al ser diferenciada en esos dos elementos, siempre va a impactar positivamente en la sociedad, en la economía, en el producto turístico, en el producto costarricense. Y obviamente a nivel de generación de empleo, de desarrollo, de investigación e incluso la parte académica, ¿verdad? Todo se va a ver beneficiado. Yo diría que no existe, uno de los temas más positivos que tenemos en la vida, en el mundo, es hablar de gastronomía. Porque si hay algo que todos hacemos en la vida es comer. Y a todos nos gusta y lo disfrutamos y lo vivimos. Entonces, yo creo que eso lo podemos entender todos. Pero eso no significa que no podamos hacer muchísimas cosas positivas para llegar y mejorar eso, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, la parte de consumo, lo que son los hábitos de consumo. ¿Por qué somos tal vez obesos o por qué llegamos y no tenemos una buena salud y un montón de cosas? Precisamente porque quizá no nos alimentemos bien, pero no nos alimentamos bien porque tenemos malos hábitos de consumo. Entonces, no es culpa de la industria, no es culpa de la industria ni de ningún restaurante que yo todos los días quiera o lleve a comer a mis hijos hamburguesas. Eso tiene que ver con el hábito de consumo, de parte de la oferta y la demanda. Entonces es una cuestión también de educación, es una cuestión integral, ¿verdad? Por eso es que sí hay cosas que nos debemos de plantear.
si somos uno de los países que más usamos agroquímicos, tenemos que tratar de bajar eso. ¿Y bajarlo cómo? Obviamente potenciando la agricultura sostenible, con prácticas de sostenibilidad, ojalá orgánicas. Y mucho de esto se hace también desde el punto de vista del desarrollo de la agricultura familiar, donde también eso va a impactar más al sector económico e incluso al sector más desprotegido, burbujas más rurales, que incluso asociaciones que tengan que ver con mujeres, jefas de hogar, donde pueden llegar y desarrollarse económica y social y culturalmente diferente, con emprendimientos. O sea, la gastronomía tiene todo eso lo da. Entonces, si vemos esto como lo que corresponde, como toda una forma de desarrollo, como todo un impulso, ¿verdad? Yo creo que es una buena herramienta para llegar y salir adelante. Y no solo salir adelante, sino posesionarnos. Y como usted me preguntaba, ¿existe otro destino? Yo siento que no existe otro destino que quiera verdaderamente, o sea, que haya dicho en su política, y ahora lo dije, que debe ser sostenible y saludable, que su gastronomía debe ser, se están haciendo acciones. Muchos países lo están haciendo. Ya es algo que verdaderamente está fuerte. Ya la gente sabe que hay que comer con menos agroquímicos. La misma globalización, el internet, la comunicación, la educación. Ya la gente sabe incluso qué le hace bueno y qué le hace malo. Ya la gente tiene clarito. Y es parte de lo que tenemos que tener los hoteles y los restaurantes y los profesionales de la gastronomía bien claro, es que nos debemos al acceso de una gastronomía que responda a las necesidades del consumidor desde el punto de vista de su condición y estilo de vida. Si tenemos eso, entonces creo que estamos claritos, estamos trabajando bien, estamos sacando, por decirlo de alguna forma, la tarea de llegar y tener una mejor gastronomía. Alejandro, una propuesta como estas, usted lo menciona, tiene muchas variables. Tiene la variable sí. de la economía, de la variable del agricultor, de la producción local, del consumo local de alimentos, la variable cultural, de comer lo que también está asociado a mi propuesta país. Esto tiene muchas señales positivas. Un plan como este, por ejemplo, presentado al Estado, que incluso rebota en una propuesta de mejor calidad de vida desde la salud y que eso redunda en beneficios que al final no van a tener que ser patologías, porque hay una mejor y más sana alimentación. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Toma acción? ¿Se queda por ahí? ¿Se resuelve? ¿Se apoya? Por lo menos, ¿qué ha sucedido con este plan que ustedes hicieron? Porque es de alcance nacional. Sí, es de alcance nacional y nosotros hemos tenido verdaderamente mucho apoyo de ciertos sectores o de instituciones del Estado. En otras ha sido un poco más, digámosle, más pasivo, pero desde el punto de vista de que acciones sí se están haciendo, que eso es muy importante. O sea, tal vez ha costado quizá en algún momento un poco la comunicación, ¿verdad? Que a veces esas son cosas que pasan, el hecho de que ya hemos tenido incluso un cambio de gobierno en el camino, desde el momento del 2015 a ahora, o el hecho de que obviamente empiezan jerarquías en el campo de ministros, viceministros, y que también está ese perfil mando medio o técnico de ciertas instituciones que sí apoyan o que no, etcétera. Eso siempre es algo que va a pasar. Pero entonces, desde el punto de vista real, podríamos decir de que es más lo positivo. Y yo diría que, digámosle que no es negativo, digámosle nada más que hay un poco de pasividad, que eso no es muy diferente, ¿verdad? Pero sí es muy positivo. Hay muchísimas acciones que se están haciendo desde el Ministerio, obviamente desde el ICT, del Ministerio de Agricultura, el mismo Ministerio de Cultura está haciendo sus propuestas y sus investigaciones.
instituciones, por ejemplo, como el INA, con la parte académica, o la UTN, o incluso universidades privadas como el Politécnico Internacional o la Universidad Latina, la incorporación de entes gremiales, por ejemplo, la Asociación Nacional de Chefs, ¿verdad? O bien las cámaras empresariales, ya sean de gastronomía y turismo, como CACORE o el Canatura, COPROT, Proimagen, Futuropa, etcétera, etcétera, están trabajando fuerte y cada vez que pueden aplican acciones que estén vinculadas a la gastronomía, porque ahora sí ya, por decirlo de alguna forma, ya sabemos que en todo lo que nosotros hacemos, podemos llegar y aportar. Si, por ejemplo, si yo no tengo que ver nada con la gastronomía en este momento, si yo no tengo un restaurante, si no tengo un hotel, si no tengo una asociación, si lo que tengo es precisamente una plataforma de comunicación, capacitación y especialización en gastronomía y hago un curso, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Quizá potenciar una gastronomía en el coffee break, ¿verdad? Algo tan simple como eso, con una gastronomía propia, diferenciada, donde yo pude hacer algo, no sé, con pejibaye en lugar de pancito, entonces hago algo con pejibaye, y el postre hago una miel de tacaco. Ese tipo de elementos son los que incorporan. Por eso yo le digo, todos podemos hacer algo. Si queremos, todos, absolutamente todos podemos hacer algo, incluso en nuestras casas, ¿verdad? Tengo un amigo que llega y dice, se casó en diciembre y llegó y me dijo, fíjate que pedí gallos de salchichón para mi boda. Y entonces la señora con repollo y salsa de tomate y mayonesa. Entonces dice, y llegó y la señora se quedó así, y dijo, pero no. Y le dice, vea, si usted no me lo pone, me voy para otro lado. Ve a ver cómo me lo pone. Hágalo diferente, hágalo bonito, hágalo lo que sea, pero yo quiero gallos de salchichón porque es lo que a mí me gusta. Y solo entonces, voy a hacerte una interrupción porque aquí está, por acá está Emilia Torres, que es mexicana, y yo creo que gallo de salchichón no es comprensible para Emilia. Un gallo de salchichón sería en una tortilla puesto el pedazo de salchichón una vez que está asado, y algunas veces se le coloca repollo, que es la col con salsa de tomate y mayonesa. A eso le llamamos gallo por aquello, porque creo que gallo por acá no suena, pero bueno, no importa. Seguimos. Y precisamente, disculpa que te interrumpa. No, ahorita que planteas este tema, y lo tenían en mente y era lo que te iba a plantear, asociamos muchas veces gastronomía con aquello de llegar al hotel en la boda que nos invitan y todo el platillo y la decoración y todo esto. Algunas veces olvidamos que también comprende la parte de bebidas. Pero hablabas ahorita y asociándolo con la identidad cultural, bueno, comer lo que se produce, que va de la mano con elementos culturales, porque es el platillo que le puedo llegar a ofrecer, por ejemplo, a un extranjero, o tener identidad propia, para no renunciar a lo que es nuestro y llegar a buscar lo que no lo es. La familia debería ser un entorno donde se puede practicar la gastronomía, porque ahí hay posibilidad de vincular con el elemento cultural. Entonces, en lugar de ir a comprar la hamburguesa, vamos a hacer una comida típica, y eso nos da información cultural, cómo lo preparaban los abuelos, es una nueva forma de cocinarlo, etcétera. ¿Hay alguna propuesta dentro de este plan que ustedes tienen que llegue a permear la parte educativa, o hay algo en los sistemas educativos? Porque ese sería un escenario perfecto para poder hablar de gastronomía con identidad cultural, sabiendo que no es la comida fina que estamos acostumbrados a ver, y que de paso, asociándola, y luego es una pregunta que te tengo, vamos a hablar del costo, pero eso es un tema aparte del costeo de los alimentos. ¿Hay algo se están haciendo propuestas desde la educación como una plataforma óptima para educar en gastronomía con identidad cultural? Sí, vean, yo creo que si hay algo en lo que tenemos que hablar es la revalorización, el valor que le damos a nuestra gastronomía. Y no estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando de cualquier ciudadano del mundo. Nació en algún lado. Tiene una gastronomía propia. Una gastronomía que lo acerca a su esencia, que le da esos recuerdos familiares, que desde el primer bocado puede llegar y decir, esto me recuerda a mi abuelita,
Esto me recuerda mi infancia. Esto me puede recordar algo lindo y hasta me puede recordar algo feo. También podría ser. Pero siempre eso es lo importante. La gastronomía sí nos acerca a la esencia de un destino o nos acerca a nuestra propia esencia. Si nosotros tenemos esto claro, nos damos cuenta de que lo que primero que tenemos que hacer es precisamente valorar nuestra gastronomía. Si hemos valorado eso, entonces ya podemos hablar de cómo transmitir esos sentimientos. Porque yo te invito a mi casa y yo te voy a hacer lo que me queda más rico, lo que yo sé hacer mejor. Y quizá eso que yo sé hacer mejor es porque precisamente tiene algo adentro, tiene alma. Ese plato tiene alma. Entonces, yo llego y te invito y yo te digo, bueno, voy a hacerte un picadillo de plátano verde. Y te voy a acompañar con unos chiles rellenos, ¿verdad? Como los hacemos en Costa Rica. Entonces, yo te puedo contar que para mí, que mi mamá murió hace 45 años, lo que yo más recuerdo de la comida de mi mamá es precisamente el chile relleno. Entonces, para mí es, bueno, la maravilla más grande del mundo, ¿verdad? Entonces, yo veo un chile relleno y yo me lo como. Y lo primero que yo me acuerdo es de mi mamá. Y me acuerdo y puedo juzgar si me sabe igual o no. Pero no importa, está ahí, cerca mío, ¿verdad? El picadillo de plátano me recuerda precisamente mi época cuando yo viví en mi infancia en la zona de Limón, en Batán, en Cariari de Guapiles o en Cent, etc. Entonces, en estas zonas donde yo anduve, yo comía mucho picadillo de plátano, era uno de mis platos predilectos, porque era lo que se daba en esa zona. Entonces, ya yo estoy hablando de eso. Ya estoy proyectando un plato, estoy proyectando una comida, estoy diciendo esto es lo que yo soy. Entonces, cuando yo voy a otro país o cuando alguien viene a Costa Rica, pues eso es lo que quiere conocer mi esencia como Costa Rica, quiere conocer el pueblo en el que estoy. Yo no voy a, digámosle, a México a buscar comida peruana ¿verdad? Yo voy a México a comer taquitos, o sea, a comer cochinita pibil y, no sé, chile en nogada, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo iría a buscar para llegar a identificarme con ese destino. Pues es lo mismo que debemos de trabajar aquí en Costa Rica. Exactamente lo mismo. Entonces, sí tenemos que hacerlo en nuestras casas, ¿verdad? Y en la parte académica, entonces, lo que sí tenemos que tener es como una compilación de cuáles son aquellos platillos que más nos identifican y empezar a conocer verdaderamente y a valorar nuestra gastronomía para que en la parte académica se ponga la gastronomía costarricense en la mesa, a enseñarle a esos estudiantes, a que ellos sepan de dónde viene ese plato, cuál es la diferencia entre un picadillo de papa de Cartago con uno, no sé, de Grecia, o por qué el gallo pinto de Guanacaste es seco, mientras que en la meseta central es más húmedo, o si en Cartago le incorporamos o no le incorporamos chayote a los frijoles cuando lo cocinamos. ¿Me explico? Todo ese tipo de elementos son los que deben de saberse, pero también hay algo importante. Resulta que muchos de los chefs y cocineros, y aquí en Costa Rica tenemos una muy buena educación en ese aspecto, en el aspecto culinario y técnico, digámosle que usted llega y les pone una bandeja de productos frescos, riquísimos todos, y le dice, hágame algo, y llegan y se lo hacen, más con los productos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos unos productos espectaculares que muchos países del mundo se los desearan, pero, y ellos te van a hacer algo. Ahora, pregúnteles, por ejemplo, si ese producto, ¿por qué usó ese producto? Si ese producto es nativo, si ese producto es nacionalizado, si ese producto es exótico, ¿cuál de esos productos es endémico? Quizás no lo sepan. ¿Por qué seleccionaron ese producto? ¿Cuál fue o sea, por qué hizo ese plato?
¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue el alma para llegar a construir ese plato? Quizá tampoco te puedan responder. Porque es parte de las cosas que hay que trabajar en la educación, ¿verdad? En la cual todos, absolutamente todos, tenemos que aprender. Tiene que aprender el académico, tiene que aprender el constructor de la malla curricular, tiene que aprender el profesor, tiene que aprender el estudiante, todos, absolutamente todos tenemos que aprender en esa cadena para verdaderamente llegar y decir, sí, esta es nuestra gastronomía, esto es lo que queremos y qué es lo que queremos transmitir. En esa educación, ya no, digámosle, dejemos el plato, hablemos también de cuáles son las acciones que se van a hacer para que haya más ahorro energético o que se trabaje más en la disminución de los desechos y los desperdicios, para que se trabaje más en el ahorro y consumo del agua, para que la infraestructura sea construida de una forma mejor para llegar y aprovechar la iluminación o la ventilación natural y ese tipo de elementos que hacen de que esto se convierta en sostenible. O que bien lleguemos y hablemos de una proveeduría sostenible. ¿Esto qué significa? Bueno, que el proveedor tiene que saber qué es lo que va a comprar, tiene que tener contacto con los agricultores y llegar y revisar cómo vienen esos productos, llegar y ir y conocer la finca y llegar incluso y potenciar y llegar y decir, venga, pero usted ahí tiene espacio, usted no me puede llegar y sembrar tal y tal producto, si usted me lo siembra yo se lo compro. Entonces hace ese encadenamiento. Todo este tipo de cosas no son solamente crearlas, pensarlas, sino hay que hacerlas y hay que estructurarlas. Entonces son parte de la educación. Cuando ya esos estudiantes llegan a una cocina, ya saben que eso debe ser de esa forma. Hay que trabajarlo y muchos lo hacen, mas no tienen la estructura. Entonces, la parte académica ahí también tiene que llegar y trabajar. Yo pienso que aquí hay una gran oportunidad en todos los países del mundo para llegar y definir ya carreras que tengan que ver con la gastronomía sostenible y saludable como un todo. No, por ejemplo, si yo quiero estudiar cocina francesa, cocina italiana, cocina esto, sino hablar propiamente de la gastronomía sostenible y saludable. ¿Qué significa? Precisamente, y ahí lo estás uniendo muy bien con estos tres términos, saludable, sostenible. La pregunta es, ¿la propuesta formativa en gastronomía está así ya en Costa Rica? ¿Dónde ya tiene kilómetros que han dado ya y está fortalecida para que el profesional en gastronomía tenga esa visión, digamos, integral? Porque pues maravilloso, imagínense que está viendo la parte de sustentabilidad también, la parte del planeta, la parte del agricultor. ¿Está así en Costa Rica o dónde ya hay experiencia de esto? Para comprender que un profesional de la gastronomía ya tiene esa visión. Vea, se han hecho bastantes avances. Hay avances importantes. Eso no significa que no hayan áreas de fortaleza, siempre las van a ver, pero hay avances importantes. Por ejemplo, en el caso del INA, por decirle algo, es algo pero maravilloso que existe, que es la finca La Chinchilla allá en Cartago, que es una finca orgánica, ¿verdad? Donde ahora ya se está trabajando fuertemente y también se están sacando técnicos en agricultura orgánica y se están llevando los mismos cocineros y todo lo demás a que conozcan la producción, a que conozcan los productos y de una vez están identificando productos y están conociendo lo que son los productos nativos, endémicos, nacionalizados, etcétera, etcétera. Entonces hay una evolución, hay una mayor visión de qué debemos aprender o qué deben de aprender los estudiantes de gastronomía. No solamente aplicar en juliana o hacer las salsas madre o hacer distintos tipos de cocina, sino también la procedencia, el producto, la denominación de origen, etcétera, etcétera.
Entonces sí hay mucho desarrollo. Entonces en el INA están haciendo grandes esfuerzos. Por ejemplo, en la UNED, a nivel de gestión turística, también se están haciendo procesos interesantes, a pesar de que no es una carrera de gastronomía, sino de sostenibilidad, pues obviamente están acercándose hacia eso, porque al fin y al cabo, las personas que se gradúan son gestores, administradores de un hotel o un restaurante, de una empresa turística, que obviamente en determinado momento tienen un ligamen con la gastronomía. Absolutamente todas las empresas tienen un ligamen con la gastronomía, entonces sí hay que trabajar en eso. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Latina, estaba haciendo esfuerzos importantes, tiene visitas a fincas orgánicas, incluso de café, café orgánico, etcétera. Entonces ya está entrando también en el barismo y todo lo demás, o la misma UTUR. El Politécnico está trabajando muchísimo en innovación con productos nativos, y la Asociación Nacional de Chef ha hecho conversatorios, foros, ha trabajado un poco en lo que es la socialización del plan también, y la filosofía sostenible y saludable, y así sucesivamente. O sea, yo pienso que absolutamente todos han hecho alguito, me explico, y eso es lo bueno. O sea, no importa que sea poquito, lo importante es hacerlo, es dar ese paso, ¿verdad? Y eso lo que hace es que cada vez haya un mayor compromiso y un mayor crecimiento, porque también se empieza a demandar, ¿verdad? Entonces ya hay personas que pueden llegar y decir, no, pero yo quiero ir a estudiar a una universidad donde me enseñen eso. ¿A quién me enseña? ¿Dónde voy? ¿Verdad? Entonces, aquella universidad, pues obviamente tiene que ponerse ojo al Cristo y llegar y decir, bueno, aquí vamos a tener que ver qué hacemos, porque ya esa es la ya línea. Podríamos decir que la misma propuesta de formación académica en gastronomía se está replanteando. Ya casi que por default deberían estar estos elementos integrándose para que salgan mejor preparados, porque así los van a aceptar mejor las empresas, porque ya vienen con esa parte, digamos, analítica y esa perspectiva. Tengo una consulta, y lo planteaste en el tema del conversatorio. La parte gastronómica y la identidad cultural, regresando a esto, ¿hay algún dato que te diga que las manifestaciones culturales de nosotros en cada país también se asocian a los hábitos de consumo? Te lo digo por lo siguiente, por lo menos en la experiencia que yo recuerdo, en Costa Rica en los últimos años y antes de salir, veía que salían aquellos restaurantes de comida costarricense, comida casera, digamos. El concepto nuestro de comida casera es llegar a encontrar lo mismo que encontramos en la casa. Pero han sido décadas de donde no hemos preferido la comida casera. Entonces, y usted sabe muy bien que la pizza y la hamburguesa y las marcas extranjeras, esas siempre han prevalecido, y lo asocio con una identidad del costarricense hacia otras latitudes, incluso como país donde somos ticos y queremos a Costa Rica, pero hemos tenido una identidad incluso política que sale del mismo territorio costarricense, y creo que eso nos había hecho un poco dejar el interés por la comida, digamos, criolla. Con lo que he visto en México, y puede ser que me equivoque, hago la aclaración, es definitivo, y yo he hecho la misma comparación y digo, bueno, el mexicano llega y le pueden poner 10 restaurantes de cualquier cadena, de cualquier marca, de los vecinos del norte, de quien sea, y están los tacos y están las carnitas, y allá voy. Esa diferencia cultural sí la he percibido. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué evolución hemos tenido en Costa Rica? ¿Estamos regresando a lo casero por aprendizaje en un consumo saludable? ¿Está ayudando eso a que regresemos a este tipo de comidas? Yo siento que lo más importante acá es que el costarricense está volviendo la mirada hacia su país, no hacia afuera, sino que empezó a valorar verdaderamente lo que es nuestro. Y esto es parte del discurso, de lo que se quiere.
¿verdad? De lo que necesitamos que se logre, que es el hecho de que yo debo sentirme orgulloso de mi gastronomía. Y si yo me siento orgulloso de mi gastronomía, entonces ya yo no solo la consumo, sino que también la proyecto, la vendo, ¿verdad? Durante muchísimas décadas, Costa Rica se convirtió como en podría decir, en el laboratorio latinoamericano de las franquicias y cadenas internacionales. Eso lo que fue. te decía, lo que Exactamente. te decía. Y tiene toda la razón. Eso siempre ha sido así. Últimamente, digamos en la última década, ya hemos empezado a trabajar en nuestro producto y a llegar y sentir y decir, pero trabajemos, o sea, sintámonos orgullosos de lo que tenemos, ¿verdad? Y del producto que tenemos. Precisamente cuando empezó el plan, las primeras acciones que se empezaron a desarrollar fueron los laboratorios gastronómicos en los restaurantes, para que la gente entendiera de que nosotros sí podíamos llegar y poner, no sé, hacer unos bocadillos para un cóctel o algo por el estilo, por muy fino que fuera, con plátano maduro y quesito Turrialba, con un pesto de culantro coyote, por decir algo. Entonces ya le metíamos esa parte ahí rica, elegante, bonito, un montaje, pero con nuestros productos. Entonces ahí es donde hablamos de identidad. Ahí es donde precisamente empezamos a generar un valor a nuestra gastronomía con nuestros productos. Ese valor y ese sentimiento de apropiación, de orgullo, solamente se da por medio de nuestros recuerdos y por medio de lo que somos. Entonces, si yo valoro mi identidad, si valoro mi país, entonces yo ya me debo sentir lo suficientemente orgulloso para llegar y decirle a un cliente, a un extranjero, una persona de fuera que viene a visitarnos, mire, esto es lo más rico que nosotros tenemos. Y dárselo y explicarle y llegar y decirle, no importa, por muy simple o sencillo que uno crea que sea ese plato, puede ser el manjar de los dioses para otra persona. Pero primero lo que tenemos que decir es que nosotros nos la tenemos que creer. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar enamorados de eso para llegar y decir, yo le quiero dar esto a usted porque es lo más rico que hay, porque era lo más rico que yo comía, porque incluso podría ser que por mi situación económica era lo único que tenía, pero es delicioso, pruébelo, yo se lo doy. Eso es vital, ¿verdad? Entonces yo siento que sí, se está trabajando en el producto, se está trabajando en ese sentimiento de que sí es importante lo que nosotros comíamos. Ya la gente ya llega y dice, o sea, por ejemplo, el tacaco. El tacaco es endémico. El tacaco es el producto endémico por excelencia de Costa Rica. Nuestras abuelas decían, si esa olla no tiene, esa olla de carne no tiene tacaco, no es olla de carne. Ellos nos lo decían de esa forma. Entonces, ¿cómo es posible que en la mayoría de las casas de los costarricenses no se consume el tacaco? Claro. Ahora ya hay restaurantes donde ya se lo están poniendo a la olla de carne, el tacaco. Entonces ya hay un acercamiento, ya hay una aceptación, hay un ingrediente particular que está hablando de la identidad costarricense. Ese producto, ese tacaco, nunca ese ser humano lo va a comer fuera de Costa Rica, porque solo en Costa Rica existe. Claro. Nada más para traducir esa olla de carne es el mole de olla, sin chile. Ah, sí. Claro, porque hay gente acá también siguiéndolo desde México, entonces es el mole de olla sin chile, que es esa sopa deliciosa. Y el tacaco, pues no sé, en realidad que nunca he visto un tacaco, creo que no hay. No hay. Tampoco soy tan adicto al tacaco, sí me gustan, pero no soy tan adicto. Pero bueno, una inquietud. ¿Has estado fuera de Costa Rica representando al país en Brasil, en México? ¿Cómo han sido esas experiencias? Bueno, primero que nada, lo que yo siempre he tratado las experiencias siempre han sido espectaculares, sobre todo, por ejemplo, en México estuve en Chihuahua, en Ciudad Juárez y
ay, ya se me va siempre, otra comunidad, y comí delicioso y viví toda una gastronomía importantísima. Pero yo siento que la experiencia más linda de todo esto es el hecho de haber ido y haber podido comunicar un mensaje que no solamente me pasó en México, me pasó en Argentina, me pasó en Brasil, en el mismo España, en Panamá y todo, de que cuando he podido hablar de la gastronomía sostenible y saludable, da la sensación de que nunca lo han visto de esa forma, de una forma integral, que siempre han visto la gastronomía desde el punto de vista culinario, lo que significa del placer, ¿verdad? El placer y la alimentación, obviamente que es importante comer, pero no desde el punto de vista de que la gastronomía se impacta dentro de toda una cadena y que también es un producto gastronómico, turístico, que eso es otra cosa. La gastronomía sí es un producto turístico. Para muchos la gastronomía es nada más un producto para el sector turístico. O sea, por ejemplo, si yo hago turismo de playa, necesito comer. Si yo hago turismo de aventura, necesito comer. Si hago lo que sea, necesito comer. Pero eso no es así. Ya el ser humano ya incluso viaja, el turismo ya viaja única y exclusivamente para ir a un lugar, a un país con ciertas características, por supuesto, pero en la mayoría la gastronomía es la segunda decisión de por qué va a ese país. Entonces ya se convierte en sí es un producto turístico. Si yo llego y voy a ir a hacer, no sé, canopy a algún país, pero además de eso me dice que es la gastronomía que responde a mi condición o estilo de vida, ya, pues yo voy a decir, entonces yo voy a ir ahí, porque además de que voy a ir a cumplir con esa búsqueda del turismo que yo necesito, de aventura, etcétera, entonces también voy a comer y voy a tener la alimentación que yo necesito, que yo quiero darme. Y eso también tiene que ver incluso con la estrategia país que el ICT también ha trabajado de un turismo de calidad. El turista de calidad sabe lo que quiere y está dispuesto incluso a pagar si le dan lo que él quiere. Y a pagar bien. Tengo una nueva inquietud y no me quiero quedar con ella. Prefiero... La competitividad. No, el tema es el siguiente. Van a servir un tacaco y ya no es un producto importado, que lleva una serie de encadenamientos de costos. Esta propuesta sostenible, hablando de pandemia, hablando de realidad de mercado para acercar consumidores a los restaurantes, está valorando, por lo menos en el caso de Costa Rica, el factor precio, porque a veces sucede que también usted llega y este es otro tema, es un tema de la economía, impuestos y la estructura económica, pero usted dice, el tacaco más la hoja de lechuga, más el puré, y esto me puede, con lo que yo pago, puedo hacer 20 en mi casa, o sea, hay una sensación que hace que el mismo local y algunos extranjeros, con todo el orgullo de ser costarricense, y me da pena decirlo, pero siento que el costo es elevadísimo. ¿No incluye una propuesta sostenible esto también el bolsillo desde una perspectiva de ahorro? Precisamente ahí es donde hablamos de comercio justo, que es una de las cosas que están afectando. Bueno, primero que nada, esto hay que decirlo, y como usted lo dice, y es totalmente cierto y no se puede tapar el sol con un dedo, Costa Rica está perdiendo competitividad, es un país bastante caro, y lo que aquí tenemos es que tenemos una gran oportunidad para llegar y trabajar en el producto. Esa es la verdadera oportunidad que tenemos, trabajar en un producto de calidad, un producto que sea bueno en calidad, en servicio. O sea, todas las mejoras que se puedan tener, porque ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente no vamos a lograr que los precios bajen, pero ni por decreto, ¿verdad? Como diría uno. Entonces, lo que sí tenemos que trabajar es en el producto, pero también hay que trabajar en toda la cadena de comercialización para que verdaderamente sea justa. Porque si hay algo que está pasando también es, por ejemplo, un banano.
en Talamanca, orgánico, puede ser que salga de allá en 5 colones, llega a San José en 100. ¿Quién ganó ahí? El intermediario. ¿Quién se vio afectado? El productor, que ni para qué. Claro. O sea, fue el que le fue, pero fatal. El restaurante que llegó y lo compró. ¿Y quién terminó pagando los platos rotos? El consumidor. ¿Por qué? Porque toda la cadena tuvo que ganar. O sea, hubo una gran cadena donde unos ganaron más que otros. Pero ya, sea como sea, tanto el restaurante como el hotel tienen que ganar, ¿verdad? Entonces, tienen que ganar su porcentaje, etcétera, etcétera. Entonces, si hay una afectación en el producto, por supuesto que sí. Este tipo de cosas, cuando ya empezamos a hablar de sostenibilidad y empezamos a hablar de una producción sostenible, donde hay comercio justo, donde hay encadenamientos, donde ya no hay agroquímicos y un montón de cosas, hacen de que la calidad y el precio se equiparen un poquito por lo menos. Entonces yo puedo llegar y decir, puña, sí, está caro, pero por lo menos yo ya sé que está rico, es saludable, no tiene agroquímicos, el productor ganó lo que tenía que ganar. Todo este tipo de cosas hacen que por lo menos tengamos una mayor conciencia y como con la conciencia tranquila, por decirlo de alguna forma, y además llegar y pagar lo que uno podría decir, sí, eso es lo que cuesta. Qué pena, está muy alto, pero es lo que cuesta. Pero hay calidad, al menos. Pero hay calidad, al menos. Muy bien. Cerrando, Alejandro, ¿cómo está la situación? Obviamente el tema pandémico es un tema mundial. A veces hay cosas que por lógica se asumen, pero ¿cómo está la realidad ahorita con respecto al tema gastronómico en medio de este contexto? Yo creo que se han dado varias cosas importantes en el tema de la pandemia, y es que digámosle que el posesionamiento de la gastronomía costarricense y la utilización de los productos costarricenses y todo lo demás con la pandemia se vio beneficiado desde el tema de que todo el mundo empezó a consumir nuestros productos y a llegar y a trabajar un poco en la revitalización de la cocina tradicional. La mayoría de los chefs que se quedaron sin trabajo, cocineros, o incluso te puedo hablar así, pero con toda la propiedad del caso, conozco montones de bartenders, los de Acobasa y las asociaciones de bartender y todo lo demás, empezaron incluso a innovar, pero con los productos propios, y lo mismo empezaron a hacer los chefs. Entonces, en este momento, lo que hubo fue un periodo pero muy rico, muy interesante de utilizar los productos, y eso lo que hacía era que llegó y empezó a darse emprendimientos donde hay gente que vende cócteles, ¿verdad? A la casa, porque los restaurantes estaban cerrados, o empezó a darse todo lo que es el servicio express, pero con productos nuestros, con precios todavía más accesibles, ¿verdad? Lo que va a hacer que cuando esos cocineros regresen a atender a todo el turismo, a los 3,5 millones de turistas que vamos a tener el año entrante, si Dios lo permite, van a regresar con un gran valor por nuestros productos. Lo otro que también quisiera decirte es que hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad, por ejemplo, para el turismo rural en la gastronomía. ¿Por qué? Porque la gastronomía nos acerca a la identidad de los pueblos. Porque la gastronomía, en este caso, es muy importante en las comunidades. Porque es en esas comunidades de turismo rural donde se da la producción de los productos nativos y todo lo demás. Por lo tanto, se potencia. Se está potenciando entonces la identidad regional, ¿verdad? Si yo voy a Puriscal, a un restaurante, muy probablemente encuentra entonces chicasquil, zorrillo con los chicharroncitos y la cebolla, porque es lo que allá se produce, es lo que allá nace, ¿verdad? Entonces hay muchas posibilidades. Eso es identidad. Entonces el turismo rural da mucho de eso. O por ejemplo, pues ya para terminar y poner otro ejemplo importante, el turismo de bienestar, que
¿Qué buscan las personas que les gusta el turismo de bienestar y la yoga y todo lo demás? Bueno, estar bien con el planeta, estar bien consigo mismo y estar bien con su salud, su cuerpo, tener una alimentación saludable que perfectamente puede responder a mi necesidad, a mi condición de salud. Puede ser que yo sea diabético, hipertenso, etcétera, etcétera, por lo tanto necesito una dieta X, o bien puede ser un estilo de vida. Puede ser que yo sea vegano, vegetariano y ya, pero ando buscando eso. Entonces, la gastronomía como tal en Costa Rica tiene en este momento con la pandemia, si lo vemos positivamente, y hay muchas oportunidades para llegar y desarrollarnos con una gastronomía bien fundamentada, bien a todo dar. Muy bien, don Alejandro, pues una reflexión enorme. Creo que esta propuesta de gastronomía desde la parte de sostenibilidad, involucrando a otros actores y sobre todo buscando el bienestar y el bien mayor, donde está el tema de la conservación del planeta y toda esta parte tan necesaria, pues muy interesante. Como vos lo decías, esto que ha llamado la atención de tus presentaciones afuera, cuando se hace conciencia, porque realmente algunas veces perdemos la perspectiva y lo asociamos sin pensar en lo que hay atrás o sin pensar incluso en el daño ambiental que se pudo haber producido para que el platillo esté, lo asociamos con aquella parte, digamos, fina, elegante, costosa, exquisita, pero visto como algo mucho más integral, pues desde el hogar y también asociado al tema de la identidad cultural, pues es una necesidad también. ¿verdad? Así es. Así que, pues, una reflexión muy, muy grande y por supuesto que sigue contribuyéndose con el propósito de este espacio. Quedan otras inquietudes y pues ahí estaremos en el futuro conversando, esperando esa gentileza para ampliar otros temas que me quedaron por ahí. Pero bueno, no me queda más que agradecerte, de verdad, muchísimas gracias por la disposición desde que conversamos, el interés, la pasión por abordar el tema y compartirlo con toda su experiencia de vida. Esto es un tema de vida, es tu profesión, es tu carrera. Nada más una consulta. ¿Cuál es la propuesta de gastronomía esencial de tu proyecto profesional? Somos una plataforma de capacitación, especialización y comunicación. Entonces estoy manejando todo un concepto de comunicación, de una revista digital en este caso, y también lo que son una organización de eventos, y he desarrollado algunos productos literarios, ¿verdad? Que se han podido colocar para llegar y potenciar la gastronomía costarricense. Y también procesos de investigación sobre la gastronomía en regiones, que es parte de lo que estoy trabajando. ¿Hay formación en temas gastronómicos? ¿Tenés la propuesta formativa, no? No de una forma integral, sino más bien como específica, con cursos, talleres, etcétera. Todavía no estoy en esa parte, pero sí voy a entrar en eso seguramente más o menos en un año, para llegar y trabajar precisamente en algo que tiene que ver con una especie de técnico en gastronomía sostenible y saludable. Qué bien, ahí estás integrando esa otra parte. Pues sí. Muchas gracias, un comentario y un agradecimiento a gente que nos ha estado siguiendo. Y dice el doctor Juan Martín Ceballos, que es de México, que va a estar el lunes con nosotros en una temática que tiene que ver con la formación del docente universitario. No es mi área, aunque yo creo que sí, porque de una u otra forma, ¿qué dijo usted? Todos comemos, ¿no? Todos comemos. Dice, sin embargo, es cultura general llena de pasión. Así que, pues, muchísimas gracias, Alejandro, y aquí estamos a la orden y mucha suerte y a seguirse cuidando, que las cosas siguen estando muy delicadas por allá también. No, muchísimas gracias a usted por invitarme y la verdad yo muy contento, y ya sabe, cuando tenga gusto, ahí hablamos. Hay temas en los cuales no opino mucho, pero... No, pero ya lo sé, entonces no voy a cerrar esa posibilidad. Así que no, yo encantado de mi parte. Y muchísimas gracias a todos por haberme acompañado y por habernos escuchado sobre este tema, que la verdad para mí es apasionante. Esa es la verdad. Y para quien no, si es comer. Por eso es que llega uno y dice, pues al final pago, porque está la parte emocional, y ya después cuando está lleno dice, y sale con aquella famosa frase,
es que el margen de utilidad en las comidas es altísimo. Claro, lo digo ya después de que pagué, pero antes ahí no hay duda y aquella está la parte estética y todo lo que significa, pues es todo un arte, ¿no? Así es. Todo un arte. Llega y dice que si hay algo que tiene la gastronomía, es que es lo único que todos hacemos, porque yo puedo hacer que yo vaya a algún lado, ¿verdad? A cualquier destino, y entonces de fijo yo como 3 veces al día. Puede ser que no me bañe, pero de que como, ¿verdad? Así es. Entonces eso es una de las cosas que pasan. Así es, así es. Pues bueno, un abrazo, muchas bendiciones, Alejandro, saludos, que esté muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta pronto. luego. Chao.